Listo. Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del pastor Boris Gutiérrez en su segmento Construyendo Hogares Sólidos. Así que, pastor Boris, bienvenido, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, Jorge. Lamentablemente el anterior lunes no fue posible conectarme, habían fallas técnicas, pero bueno, aquí estamos nuevamente, gracias a Dios. Estamos nuevamente acá con ustedes y si recuerdan la última vez que hablamos, pues tocamos eh, el tema de Satanás y hoy vamos a continuar con el tema. Entonces, les inspiro a que estén atentos a lo que vamos a hablar. Creo que hay cosas importantes que se necesitan saber sobre nuestro archienemigo, el, el enemigo de Dios y obviamente de nosotros, ¿sí? Ah, muy bien. Eh, ya, listo. Ok, hay dos cosas que hay que ver sobre este tema y eso es lo que vamos a recalcar y vamos a avanzar un poco más sobre el tema de Satanás. Padre, te damos gracias por este tiempo maravilloso que nos brindas aquí en la radio, Señor. Nos das la oportunidad de poder llegar a otras personas, otros corazones y en muchos casos a otras naciones. Gracias, Padre, porque eres bueno, eres fiel y para siempre es tu misericordia. Oramos que a tú alumbres nuestro entendimiento, Señor, para que podamos ver cuáles son las riquezas, Señor, a las cuales tú nos has llamado, Padre. Muchas gracias. Te doy la gloria, la honra a ti porque tú la mereces, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Bueno, decíamos que hay algo que pasó en, en el universo en algún momento cuando Dios crea el universo y crea los ángeles y en medio de eso pues creó a Lucero, pero este ángel se rebela en contra de Dios y la forma en cómo lo hace marca la diferencia y las consecuencias hasta el día de hoy. Él ya no quería más el gobierno de Dios, no quería más estar debajo de Dios, él quería ser igual a Dios, estar sentado al lado del trono de Dios y ser semejante al Altísimo. Y cuando eso ocurrió, pues se halló pecado en su corazón, fue destituido de la gloria y Jesús dice, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo, o a la tierra, sí, a la tierra como un rayo. Y cuando estaba en este mundo, Satanás tienta a Adán y Eva y prácticamente les dice lo mismo. Les dice que Dios les había mentido y que Dios no quería que coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque Dios sabía que el día que de él comieran, del árbol que Dios les había mandado que no comieran, ellos serían igual que Dios. O sea que el principio del pecado en el corazón de Adán y Eva fue el mismo. Ellos no querían saber nada de Dios, ya no querían estar más bajo el gobierno de Dios, ellos querían ser igual a Dios. Tristemente no se arrepintieron y siguieron bajo el amparo de Satanás. Fueron expulsados del huerto porque Dios no puede convivir con el pecado. Dios es un Dios santo. Y esa palabra santo probablemente no lo vamos a entender hasta el día que en toda su magnitud, obviamente lo entendemos hasta donde nuestra mente y nuestra capacidad nos da para entender, pero definitivamente pues no entenderemos sino hasta que lleguemos a su presencia en algún momento de la vida, ¿sí? Entonces, en ese tiempo entenderemos perfectamente la santidad de Dios. Es tan abrumadora la santidad de Dios que los ángeles que están
alrededor de él, volando y adorándole todo el tiempo. Están cantando y diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, creador del universo, ¿sí? Ellos están repitiendo todo el tiempo eso, pero con dos alas vuelan, con dos cubren sus alas y con dos cubren sus ojos, porque no son capaces de ver la gloria de Dios. Entonces un día podremos entender esto cuando por la gracia y misericordia de Dios podamos ver cara a nuestro Padre amado. Mientras tanto, el mensaje está claro y es que debemos entender que Dios es santo y no tiene comunión con el pecado. Entonces, en ese contexto, Adán y Eva fueron expulsados del huerto y a partir de ese momento el hombre empieza a vivir bajo su propio concepto. Él empieza a decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y obviamente sus pensamientos están absolutamente alejados de Dios, ¿no? Tanto así que en el capítulo 6 ya Dios estaba arrepentido de haber hecho hombre y entonces tomó la decisión de destruir hasta que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y gracias a esa situación, pues Dios no destruye a la humanidad, sino que Dios la preserva. Pero en el capítulo 9 de Génesis ya vemos que el pecado otra vez empieza a ejercer su dominio sobre los hombres, ¿sí? Cada persona que obedece al pecado, cada vez que un hombre obedece al pecado, se somete voluntariamente al poder del pecado y se vuelve un esclavo del pecado. Esa es la realidad y de esa manera Satanás gobierna este mundo. Entonces, cuando Jesús viene y tienta a Satanás, cuando Jesús viene a este mundo y Satanás tienta a Jesús en el desierto, Satanás usa el mismo principio. O sea, le dice a Jesús, si postrado me adorares, entonces yo te entregaré todos los reinos de este mundo. Entonces, como diciéndole nuevamente a Jesús, no necesitas adorar a Dios. Si tú me adoras a mí, yo te voy a entregar todos los reinos de este mundo. Entonces, es el afán de Satanás de desligarse de Dios y hacer que los demás también se desliguen de Dios. Esa es la idea principal en el corazón de Satanás. Y de esa manera él obviamente sigue trabajando en el mismo principio hasta el sol de hoy. Entonces, el cambio que hubo en Satanás es que él empezó deseando y queriendo y voluntariamente agradar a Dios, pero luego él terminó agradándose a sí mismo. Él tenía un profundo amor a Dios, pero luego él terminó amándose a sí mismo. Era un ángel lleno de sabiduría, pero corrompió su sabiduría. Era perfecto en todos sus caminos, hasta que se halló maldad en su corazón y ahora es el padre de mentira, ¿no? Satanás tiene su reino y es el reino de las tinieblas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que intenta hacer Satanás? Satanás procura evitar que la gente reciba a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Él quiere mantener a los inconversos en el reino de las tinieblas, donde él gobierna, donde él reina, ¿sí? Y para lograr este propósito, Satanás procura evitar que la gente oiga el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, actualmente en el mundo hay más de 2 millones, ¿no? Después de que murió Jesús por nuestros pecados, todavía existen millones de personas que nunca han oído el nombre de Jesucristo ni una sola vez. Nunca jamás. Y ellos no podrán ser salvos sin oír acerca del Señor Jesucristo, ¿no? En 2 Corintios 4:4 dice, el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que la luz del evangelio no les alumbre, ¿no? Nosotros debemos apuntar a llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Cuando Jesús muere y resucita y asciende al cielo para sentarse en su trono gobernando, él deja un mandato, dice, por tanto ahora
id y haced discípulos a todas las naciones. Ahí la palabra naciones es etnos, a todos los etnos, a todos los grupos étnicos. O sea que imagínense, todavía nos falta llenar la tierra con la palabra de Dios, nos falta alcanzar aún a muchos grupos étnicos. Aquí en Colombia, no recuerdo cuántos hay, creo que hay más de 30 han escuchado la palabra de Dios. Entonces, y que necesitan que nosotros les traduzcamos la Biblia en su propio idioma, ¿no? Les hagamos entender la palabra de Dios de alguna manera. Entonces tenemos como iglesia mucho trabajo, pero al mismo tiempo Satanás se encarga para que los hombres que no conocen a Dios, pues no les alumbre el entendimiento, porque él ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Entonces Satanás es un engañador, es un mentiroso, es el padre de mentira. Él vino a robar, matar y destruir. Entonces él engaña a mucha gente diciéndoles y haciéndoles creer que la Biblia no es verdad, que la Biblia no es la palabra de Dios. No le importa si la gente cree en él o no, eso a él le da lo mismo. Una persona imagina y se ríen, las personas se imaginan y se ríen de la idea de la existencia de Satanás. Y a él no le causa ninguna molestia porque eso a él le ayuda. Mientras la gente siga pensando que él no es un ser real, que es un ser ficticio, eso es mucho mejor para sus planes y propósitos que él quiere y que él tiene, ¿no? De alejar a los hombres de la luz del evangelio. Obviamente, él tiene poder, pero no tiene todo el poder. Solo todo el poder lo tiene Dios, ¿sí? O sea que Satanás no tiene poder, pero su poder es limitado. Por naturaleza, nosotros somos personas religiosas, ¿no? Muy religiosas. ¿Y cómo nos engaña Satanás? Satanás nos engaña por medio de las religiones. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Muchas. Y hace que las personas depositen su fe en sus propias obras o en sus propias creencias o en su membresía religiosa o en algún rito u ordenanza, en vez de depositar su fe y confianza en el Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados. Por ejemplo, el catolicismo habla de Jesucristo, cree que Jesús es el Señor, cree que Jesús es el Hijo de Dios, cree que Jesús murió en la cruz, cree que Él fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Hasta ahí está todo bien. Pero luego añaden un elemento distractor que es la Virgen María, y entonces exaltan a la Virgen María en muchos casos más que a Jesús. Y de esta manera, Satanás engaña a las personas, haciéndoles creer cosas que en la Biblia no son sustentables, ¿no? Solo Jesús murió y solo Jesús es digno de ser alabado. María, la madre, fue una mujer ejemplar, fue una mujer escogida por Dios, pero no para venerarla, ni adorarla, ni obedecerle, nada, porque ni siquiera podemos hablar con ella, ¿no? Entonces, en ese sentido, solo es Jesús. Y Jesús dijo en Juan 14:6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Los católicos decimos que no, ¿cómo así? O sea, que si quieres realmente llegar al Padre, tienes que pasar por María, porque María es la madre de Dios y ella tiene un corazón, no sé, intercesora, no sé. Y entonces hacen que las oraciones sean dirigidas a ella para que María le convenza a Jesús y luego Jesús le convenza al Padre. Un enredo ahí todo raro. De esa manera, Satanás engaña a las personas, o los musulmanes, o los budistas, o los gnósticos, etcétera, ¿no? Muchas religiones en este mundo. Y en algunos casos, pues hemos terminado como seres humanos adorando a los animales, ¿no? En la India, por ejemplo, adoran a las vacas.
a los ratones, etcétera, ¿no? Entonces, en mi país, en Bolivia, adoramos al sol, a la luna, somos un pueblo panteísta, creemos en el poder de la fuerza de la creación, en los truenos, en la lluvia, en el sol, en la luna, etcétera, ¿no? La Pachamama, que en nuestro caso, en la mayoría de los bolivianos que son panteístas, pues creen que la tierra tiene más poder que Dios. Entonces le rinden culto a la tierra, ¿no? A la Pachamama. De esa manera, Satanás engaña a los seres humanos. De esa manera, Satanás engaña y ciega el entendimiento de las personas. Satanás es un enemigo poderoso, mas no tiene todo el poder, ¿no? Como ya lo he dicho. Es astuto y tiene muchos seguidores. A veces parece que tiene mucho éxito en su batalla contra el pueblo de Dios. Podríamos preguntar, ¿por qué no destruye Dios a Satanás ya que tiene todo el poder para hacerlo, no? La respuesta a esa pregunta es que no es la voluntad de Dios hacerlo ahora. Él lo va a hacer, pero no ahora. En ese tiempo, pero un día Dios se encargará de Satanás. Su destino ya ha sido decidido. Satanás será lanzado al lago donde será castigado para siempre. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre y serán atormentados día y noche para siempre jamás. O sea que el fin de Satanás es el infierno, donde será el lloro y el crujir de dientes, y ahí la muerte eterna, nunca más podrá salir de ahí. Pero como él odia a los seres humanos, pues él pretende llevarse a todos los que pueda, y de esa manera engaña a los seres humanos para que los seres humanos, creados a la imagen y semejanza de Dios, nieguen la existencia de Dios y pretendan vivir una vida como si Dios no existiera, ¿no? Más o menos un ejemplo vamos a dar para entender un poco de esto. Vamos a suponer que estamos en un transatlántico de esos famosos, hermosos, con cancha de tenis y básquet y una piscina y etcétera, un transatlántico de esos hermosos. Y Satanás es el capitán en este caso, pero él sabe que el barco se va a hundir. Entonces, como él sabe que se va a hundir, entonces él dice, miren, pasajeros, a partir de este momento ustedes tienen el derecho, si quieren, de romper todos los vidrios, si quieren, pueden entrar al restaurante, al salón y tomarse toda la bebida que quieran, no pasa nada, no va a pasar nada, pueden romper vidrios ahí, hacer lo que quieran, pueden desocupar el salón y jugar un fútbol si quieren ahí. Miren, pueden hacer lo que les da la real gana, el barco es de ustedes, pueden hacer lo que quieran, porque a él le gusta la anarquía. Él es un ser anárquico, él quiere gobernar de una manera anárquica y él te hace creer que la libertad es vivir como tú quieras. Y si tú quieres romper los vidrios de tus vecinos, pues hazlo. Estás en todo tu derecho de hacerlo. Si quieres abortar, pues también es tu cuerpo, tú decides, etcétera, ¿no? Podríamos poner muchos ejemplos de cómo Satanás ciega el entendimiento de las personas y nos hace creer que la libertad es hacer lo que nos da la gana. Pero la libertad no es eso, amados. La verdadera libertad es someterse a la palabra de Dios, a sus principios y valores, a sus mandamientos. Eso es libertad. Porque cuando yo no me someto a la voluntad de Dios, entonces voy a terminar lo que en realidad el diablo propone que hagamos. ¿Cuál es? Vivir sin Dios. Y vivir sin Dios no es libertad. Vivir sin Dios es esclavitud y muerte. Entonces, pero él engaña a las personas de esa manera, haciéndonos pensar que somos libres, que tenemos derecho a hacer lo que nos da la real gana. Y la historia de la Biblia nos relata tristemente mucho de esta gran verdad que estoy diciendo. Que los hombres, en la mayoría de los casos, terminan haciendo lo que les da la real gana.
no saben que un día el barco se va a hundir. Entonces, el que sabe que un día el barco se va a hundir es Satanás. Entonces, él te permite, por así decirlo, que rompas y hagas lo que te da la gana en su barco, porque él sabe que se va a hundir. Ese sistema mundano que Satanás gobierna a través de las naciones, a través del entretenimiento, a través de los negocios, a través del gobierno, a través de la religión, a través de las familias, a través de las esferas de la sociedad, pues es un gobierno que va a desaparecer, es un sistema que va a desaparecer. Entonces, él pretende manejar este sistema mundano y hacernos creer que nosotros podemos hacer lo que nos da la real gana. Ese es el principio en el corazón de Satanás. Y luego eso se lo transmitió a Adán y Eva y quiso transmitir a Jesús, muy atrevido, pero quiso hacer eso también con el Hijo de Dios. Entonces, asimismo, aquellos que eligen creer las mentiras de Satanás y permanecer en su reino de tinieblas, también serán lanzados al fuego. Ahora, eso no les gusta a las personas cuando tú les hablas de que si siguen viviendo así, lo único que les espera es una horrenda expectación de fuego y azufre, el infierno. Ellos se enojan y dicen, ¿por qué me juzgas? ¿Por qué estás deseando mi mal? ¿Por qué crees que yo me voy a ir y tú no? Etcétera. Empiezan a pelear por eso. Pero escuchen lo que la palabra de Dios dice. El que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Dice más a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros y a los idólatras y todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. ¿Qué les parece? Esa es la verdad. O sea, Satanás no quiere que tú sepas esta verdad. Satanás quiere que tú vivas y mueras en la ignorancia. Y él quiere hacerte creer que es tu vida y que tú tienes derecho a vivirla como tú quieres y que nadie debería decirte lo que tienes o lo que no tienes que hacer. Que tú ya eres demasiado grandecito para tomar tus propias decisiones y tú puedes vivir en la libertad que tú tienes como un ser libre, pensante e inteligente. Y entonces tú puedes tomar las decisiones por ti mismo, no necesitas de nadie más. Si tú decides que lo que estás haciendo está bien, entonces está bien y nadie tiene derecho a juzgarte. Esa es la forma en cómo Satanás ha engañado a las naciones, ha engañado a las gentes y sigue haciendo este trabajo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la obligación de la iglesia? La obligación de la iglesia, como dice la palabra, dice que nosotros somos antorchas que alumbran en una sociedad perversa y maligna. Entonces, nosotros somos representantes del reino de Dios. Y lo que Dios nos manda hacer es esto. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Ese es el gran mandato que Dios nos ha dado. Ir por todas las naciones, por todos los grupos étnicos y predicar su palabra y enseñar. ¿Qué vamos a enseñar? Todas las cosas que Dios nos ha mandado y que están escritas en la palabra de Dios. Nuestra obligación es hacer discípulos. Ese es nuestro trabajo. Ese es el mandato que Dios nos ha dado y ese es el mandato que nosotros debemos cumplir. Los gobernantes no pueden cambiar el corazón de nadie. Los gobernantes pueden frenar la maldad o pueden hacer que prolifere la maldad, pero no pueden convertir el corazón de las personas. Solamente Dios, a través del Espíritu Santo, puede traer convicción de pecado a una persona que está viviendo en la esclavitud
de Satanás y que su destino irremediablemente va a ser el fuego y el infierno. Entonces nosotros vamos a pedir esta noche que Dios llene de compasión y misericordia nuestros corazones hacia las personas que no conocen a Dios, que están levantando su puño en contra de Dios en rebeldía, en franca rebeldía, para negar la existencia de Dios. Vamos a pedirle a Dios en esta tarde, en esta noche, que Dios toque nuestros corazones y haga de nosotros personas que estamos sensibles a la necesidad de este mundo de predicar la palabra, porque es la única esperanza que el ser humano tiene para poder librarse de tremendo destino. Señor, te damos gracias por tu fidelidad, por esta noche, por permitirnos ver un poco de tu verdad, de cómo Satanás engaña a las naciones, engaña a los hombres y los aleja de ti, Señor. Y tú tienes una esperanza para que esta humanidad se salve. Tu palabra muestra claramente que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Por tanto, tú has elegido, Señor, que el evangelio sea predicado a través de nosotros. Oramos que hagas de nosotros pescadores de hombres, Señor. Que podamos traer a tu corazón alegría. Y pedimos, Señor, por todas las personas inconversas de nuestra nación que tan fácilmente se dejan subyugar por el pecado y la maldad. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, misericordia. Te pedimos que extiendas misericordia a nuestra nación. En el nombre de Jesús, y perdones nuestro pecado, nuestra maldad, Señor. En el nombre de Cristo te pido, Padre. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias por permitirme entrar a vuestros hogares. Un gran abrazo para todos ustedes. Dios mediante, estaremos el próximo lunes en este mismo canal. No nos olvidemos que hoy a las 9 de la noche tenemos un programa para parejas. Entonces, les invito a que a las 9 de la noche ustedes puedan estar atentos y escuchar el programa. Es un programa para matrimonios. Yo creo que una nación es tan fuerte como lo son sus matrimonios. Entonces, recibir herramientas para poder edificar nuestros hogares sobre la roca que es Cristo es muy necesario y más aún en esta época. Un gran abrazo para todos ustedes. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.